Puesto conversando con nosotros sobre este tema. Bueno, Tamara, finalmente se descubrieron las cifras del Banco Central. No sé, ¿te llamaron la atención de alguna manera? Buenos días. Sí, bueno, la primera gran sorpresa para todos fue el hecho de que se publicara después de una pausa de los principales indicadores de 40 meses, o sea, casi 4 años, sin actualizar data de importancia vital para planificar, para invertir, para saber cómo van las cosas, como rendición de cuentas a la población. Todo eso estaba suspendido y no tenía nada de extraño, porque el proceso de suspensión estaba precedido por una degradación de las estadísticas, es decir, si algo se publicaba puntualmente, se fue primero dilatando, después se fue suprimiendo parte de la información hasta que simplemente se interrumpió. Y aprovecho tu gentil entrevista para decir que el Ministerio de Finanzas no actualiza gestión fiscal desde el 2011. O sea, no hay rendición de cuentas sobre detalle de los ingresos y gastos, y en un momento dado incluso el CENIAT, que tenía información parcial, tampoco la ha reanudado. Entonces, este es un paso importantísimo, aunque no sea oportuno, es muy útil, y ahora paso a los resultados. La diferencia más llamativa con respecto a lo que la mayoría de los economistas hemos estado estimando para suplir o compensar esta ausencia del Banco Central está en la inflación. Ellos acaban de presentar una inflación del 2018 de 130.000%, que es como la décima parte más o menos de lo que muchos hemos estimado, y me parece que es interesante evaluar, revisar con toda honestidad, porque el ejército de encuestadores más grande del país lo ha tenido y lo tiene todavía, a mi entender, el Banco Central. Pero llama la atención que la cifra de índices de precios al mayor, es decir, el paso previo a la formación de precios a nivel de consumidor, que presentó y actualizó ahora el Banco Central, creció 350.000% según el Banco Central. O sea, que uno empieza a decir cómo es posible que el de mayor crezca casi 3 veces más que el del consumidor, y el consumidor se rezague tanto, y eso creo que amerita explicaciones de orden metodológico muy importante. Ahora, El resto de la información, perdón. no. Bueno, es que digamos que al ver estas cifras que presenta el Banco Central de Venezuela, primero, bueno, evidencia que definitivamente ya no pueden esconderla más. Creo que es una de las cosas que allí muestra, porque el esconderlo significa tratar de tapar el sol con un dedo, cosa que no pueden hacer nunca, porque igualmente pues la gente lo vive en el día a día, sobre todo con el tema de la inflación. Cuando ves una inflación que supera el 1.000.000% según lo que ha planteado la Asamblea Nacional, y que no solamente tienen que plantearlo, porque creo que lo vive la gente en el día a día. Ahora, yo lo que quería preguntarle, Tamara Herrera es economista, hay una diferencia bien amplia entre lo que presenta ahorita el Banco Central de Venezuela con lo que ha presentado la Asamblea Nacional. ¿Con cuál cifra nos quedamos al final? Bueno, como decía, hay que hacer una evaluación exhaustiva, es un proceso exigente y ojalá haya el detalle suficiente para hacerlo, pero tan importante como revisar y comprender las cifras, lo que subyace y lo que queda, ni siquiera subyace, más bien lo que está muy claramente a la vista, es que sea 130.000 o sea 1.000.000, estamos hablando de hiperinflación. Claro. O sea, eso quiere decir que a veces, es decir, pasar de una escala de 500.000 a 1.000.000, a uno le puede decir que es el doble, pero la verdad es que si no hay una capacidad de indexar los salarios a la misma velocidad, estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo muy intensa, brutal sería la palabra correcta, y de hecho en este 2019 el descenso que no ha cesado a lo largo de los años del poder adquisitivo está en niveles mínimos de récord histórico. Las ventas de las empresas están en niveles mínimos, está sencillamente reptando, es decir, por el suelo, arrastrándose, y los aumentos salariales no son suficientes porque tienen que estar
además acompañado de una reactivación económica. O sea que los venezolanos son cada día más pobres. Profundamente más pobres, lamentablemente. Yo creo que una de las cosas que el hecho positivo de que se informe y se rinda cuenta, cosa que debo decir, es inevitable decir, solo los regímenes autocráticos, no democráticos, son los que esconden información. Es un paso trascendente, importante que se haya publicado esto. El reto es preguntarse y ver si van a mantener esa actualización o si vamos a tener una pausa larga nuevamente. Yo creo que eso lo vamos a poder comprobar muy pronto si efectivamente existe esa voluntad. Yo pensaría que buena parte se va a estar actualizando porque esto tiene que haber sido, esto no es producto de un proceso de reflexión o una epifanía que hubo en el Banco Central y a partir de hoy vamos a publicar. Evidentemente hay que inferir, hay algunas razones que me parece que pueden tener también relación con este entorno político de cambio que hemos estado transitando y que seguramente seguiremos transitando hasta este cambio. Y la otra cosa, Sergio, que me parece importante destacar es que esa información cuya ausencia le impidió por años al gobierno obtener financiamiento, rendición de cuenta, porque los inversionistas y los prestamistas necesitan saber tu balance, simplemente como eso. Claro. Y la información que en definitiva saca, dejando de lado incluso la hiperinflación, pero tomando ese mismo valor de hiperinflación y el resto de la actividad económica que reporta el Banco Central de todos los años que está actualizando, más la información de balanza de pagos, de los activos externos, el dinero en el exterior y las divisas, todo eso confirma un proceso prolongado de profundo y gravísimo deterioro de la economía nacional. La crisis está retratada incluso con cualquier tipo de diferencia y observación que nosotros debamos hacer, y tenemos que hacerlo porque es una explosión estadística lo que ha habido ahora y tenemos que procesarla, digerirla, compararla, etcétera, ¿no? Sí. Pero creo que el mensaje fundamental es que se está reconociendo una situación grave y es la base fundamental también para un proceso de reconstrucción. Y que definitivamente todo pasa, Tamara, para poder ver un cambio. Todo pasa justamente por un cambio político. De lo contrario, pues no vamos a poder ver cómo se puede resurgir en este ámbito cuando estamos ya muy por el subsuelo, ¿no? Es increíble ver que estamos con una economía tan deprimida que para que medio salga a flote, por lo menos, va a tener que, tiene que haber un cambio radical, ¿no? Sí, yo creo que Venezuela está transitando y explorando caminos de reconstrucción, está reconociendo que se ha ido demasiado lejos en este deterioro a niveles dolorosísimos de crueldad en todos los órdenes de la vida de los venezolanos, y creo que hay un consenso incluso entre quienes tienen diferencias profundas de que hay que buscar soluciones, y los conflictos y las diferencias graves en la historia de la humanidad se han arreglado así, algunas veces muy exitosamente, otras veces no tan satisfactoria, otras no tan rápida, pero yo incluso creo que entre las interpretaciones de la posible explicación de esta actualización sorpresiva de toda la data subyace elementos políticos de la proximidad de un cambio. No sabemos de qué intensidad, pero de otra manera no creo que se hubiera producido eso. Y eventualmente se está calificando para algún préstamo internacional sectorial, no un préstamo grande macroeconómico, porque eso no puede ocurrir sino con no solo el cambio político, sino realmente la construcción de un plan que efectivamente sobre el cual sí ha estado trabajando duramente la oposición con un elevadísimo nivel de detalle y profesionalismo.
Bueno, Tamara, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por permitirme conocer un poco más y bueno, Gracias a ti. podemos seguirte a través de... Estás en Twitter, ¿verdad, Tamara? No escuché la última parte. No, que si estabas en Twitter, porque te encontramos en Instagram, pero en Twitter no sé si estás en las redes. Ah, sí. Bueno, no soy muy activa, Ok, pero ok. sí me asomo. Y es Tamara HSF. Bueno, perfecto, Tamara. Tamara HSF. Pero economista excelente, además muy didáctica y muy, sobre todo para comprender este difícil tema que es la economía. Muchas gracias por permitirme conversar contigo. Un fuerte Gracias abrazo a y feliz día. ustedes. Un placer. Igual. Bien, amigas, amigos, de esta forma, pues no solamente concluimos con la entrevista con Tamara Herrera, sino que también estamos ya concluyendo nuestro programa por el día de hoy. Gracias por permitirme estar junto a ustedes. Antes de irme, debo hacer por lo menos una pequeña revisión de los portales principales, a ver qué informaciones recientes tenemos de lo que está ocurriendo en diversas partes del mundo. A ver, revisamos así por encima. El Reino Unido prepara una operación de seguridad en la visita de Trump a esta nación, la visita del presidente Donald Trump al Reino Unido, y por ello va a poner en marcha una compleja operación policial y de seguridad durante el viaje de Estado de 3 días que iniciará el próximo 3 de junio a este país, al Reino Unido, el mandatario norteamericano Donald Trump. También hay información acerca de Julian Assange, quien recordamos es fundador de de Wikileaks, quise decir, Julian Assange, quien deberá comparecer ante la justicia británica el próximo 12 de junio. Deberá volver a comparecer ante la justicia de este país. En relación con lo que le comentaba antes del sismo de 6.8 que sacudió a la nación centroamericana de El Salvador, se ha informado que efectivamente hay una alerta de tsunami. No obstante, pues hasta ahora no hay más noticias relacionadas con el tema y que pudiera de pronto generar algún tipo de alarma a esta hora de la mañana. Bueno, digamos, es lo más reciente que conseguimos por los momentos en los principales portales nacionales e internacionales a esta hora de la mañana. Bien, amigas, amigos, gracias por estar allí, como siempre, por permitirme dirigirme a ustedes todos los días. Recuerden que estamos desde las 7 de la mañana en nuestro programa Al Día con Sergio a través de BPI, también conectado a través de mis redes sociales @Sergio Novelli. Me voy a ir con un mensaje que está en Proverbios 14 y dice: la justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. Tengan todos un excelente día y me voy a ir con una banda estadounidense de California. Ellos se llaman Half Alive, la canción se llama Still Feel, aún siento. Por cierto, si tienen la oportunidad, vean el video. Pues muy interesante la propuesta, digamos, de producción que tiene este video de Half Alive con la canción Still Feel, aún siento. Tengan todos un excelente día, será entonces hasta mañana. Chao, se les quiere.